Continuamos entonces en este día y estamos en nuestra serie de lo que son las doctrinas de la gracia. ¿Se acuerda que originalmente cuando comenzamos con contestar la pregunta al principio, varias semanas atrás, de por qué nosotros somos bautistas reformados? Entonces comenzamos primeramente con las 5 solas, que son las solas de la Reforma. Y entonces ya hemos comenzado con estos 5 puntos que son las doctrinas de la gracia. Si usted se acuerda, habíamos comenzado con lo que era la elección soberana. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando sobre lo que era la corrupción radical. Y si Dios lo permite, en el tiempo que nos resta, vamos a estar hablando sobre el tema la redención definida. La redención definida. Y para eso le invito que abra su Biblia conmigo y se ponga de pie. Vamos a estar leyendo el pasaje de esta tarde, Juan capítulo 17, versículo de 9 al 10. Le pido que entonces tome su Biblia en mano, sea su tableta, su teléfono, yo no sé lo que usted está usando, pero acompáñeme. Juan capítulo 17, vamos a estar considerando los versículos del 9 al 10. Juan 17, los versículos del 9 al 10. Y este se va a ser los versos que vamos a estar cubriendo. Para dejarles saber cuál va a ser el formato al principio, como acostumbramos, vamos a dar, como quien dice, un entendimiento más general de la doctrina, de la redención definida. Entonces al final vamos a estar haciendo una pequeña exposición del texto que estamos viendo ahora, que es Juan capítulo 17, versículo del 9 al 10. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 17, versículo 9 al 10. Estoy leyendo de la Reina Valera del 1960 y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Permítame leerlo una vez más, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Puede sentarse. Redención definida. Redención definida sería esta parte 3 de 5 que vamos a estar considerando. Y quería comenzar con una cita de John Owen, un buen libro que le escribió, que es un tema muy interesante. El inglés, el tema o el título de este libro se llama La muerte de la muerte. Así que un título muy interesante. Y esto es lo que él dice. Dice: los arminianos pretenden muy especialmente que Cristo murió por todos los hombres, pero en efecto hacen que no muera por ningún hombre en absoluto. Y eso vamos a entenderlo, porque si Cristo murió por todos los hombres, entonces eso tendríamos que asumir que facilita que todos los hombres serían salvos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos bajo este titular de redención definida. Redención definida. Vamos a ver cómo es que Dios definió aplicar la obra de Cristo en la cruz, y a quién se aplica, a quién no se aplica y por qué. Si fuéramos a dar una definición de lo que es la redención definida, o mejor conocida como la expiación limitada, es el tema de más controversia y quizás el más confusión y consternación que generan los círculos cristianos. Nuestros amigos del campo dispensacionalista tienen una tradición por la que se autodenominan calvinistas de 4 puntos. Y se ha oído esta expresión, lo que es el calvinismo de 4 puntos, suele significar que hay una disposición a afirmar 4 de las 5 doctrinas de lo que se conoce en inglés como el TULIP. Y la única en la que ellos usualmente recelan es la L, la cual interpretada en español es la expiación limitada.
Entonces en esta tarde yo entendí que la mejor forma tal vez de poder presentarlo, porque hay unos retos con esa expresión de una expiación limitada, le di el tema de lo que es la redención definida. Y si fuéramos rápidamente a cubrir cuáles son esos 5 puntos, vemos de que en siguiendo lo que es este acrónimo del TULIP, que es en inglés, en español sería un tulipán, pero obviamente son más letras de lo necesario, no va a funcionar. Tenemos la depravación total, la cual lo habíamos cubierto. Yo le puse el sobretítulo de la corrupción radical. Después tenemos la elección incondicional, la cual cuando lo predicamos lo titulamos la elección soberana. El día de hoy vamos a estar viendo la expiación limitada y el título que le he dado es la redención definida. En los próximos domingos que nos vamos a ver, vamos a cubrir la gracia irresistible y por último la preservación de los santos. Entonces todas estas doctrinas son muy importantes porque nos apuntan a un evangelio de la gracia. Pero lo primero que entonces quisiera comenzar a cubrir es mostrar de que esta idea de una redención definida es una redención que es suficiente para todos, pero eficaz para algunos. Escuche bien lo que estoy diciendo. La muerte de Cristo y la sangre de Él como el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, el valor de lo que Cristo es suficiente para todos. Pero de la forma que Dios, ¿verdad? El trino Dios lo ha designado, es eficaz para algunos. Así que hay mucha confusión sobre la redención definida, y para tratar de enderezar la confusión, permítame decir lo que la redención definida no es. La redención definida, o mejor conocida como expiación limitada, no significa que hay un límite en el valor o el mérito de la expiación del Señor Jesucristo. Es tradicional decir que la obra expiatoria de Cristo es suficiente para todos, es decir, el valor, escuche bien, meritorio de la expiación es suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares, y ciertamente cualquiera que ponga su confianza en Jesucristo recibirá la medida completa de los beneficios de esa expiación. También es importante entender que el evangelio debe de ser predicado universalmente. Esta oferta universal del evangelio es otro punto controvertido. Por un lado, el evangelio se ofrece universalmente a todos los que están al alcance de su predicación. El que puede escucharlo se le ofrece lo que es, ¿verdad?, esta oferta del evangelio. Pero por otro lado, no se ofrece universalmente en el sentido de que se ofrece a todos sin ninguna condición. Se ofrece a cualquiera que crea. El llamado al evangelio es universal, pero tiene condiciones. Se ofrece a cualquiera que se arrepienta. Y el mérito de la expiación de Cristo se ofrece a todos los que creen y todos los que se arrepienten de sus pecados. Y esas condiciones, ese aspecto de definición es muy importante para poder entender un evangelio de gracia. Es decir, que no todos reciben realmente los beneficios plenos de la obra salvadora de Cristo en la cruz, es decir, los que no creen. La persona que no cree, la persona que no se arrepiente, no recibe los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Hasta ahora todas las distinciones simplemente distinguen nuestra teología de lo que es un universalismo. Todos los particularistas, es decir, todos los cristianos que no son universalistas, estarían de acuerdo que la expiación de Cristo es suficiente para todos y eficiente solo para algunos. Por lo tanto, esa distinción entre suficiencia y eficiencia no llega realmente al punto de esta doctrina. Entonces continuamos, y otra de las preguntas que pudiéramos hacer para mejor definir el tema es: ¿cuál es el propósito de la redención definida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que esto existe? ¿Por qué es que la Biblia lo presenta de esta forma? La doctrina de la redención definida se ocupa principalmente de esto, y es preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuál era el propósito, el plan o el diseño original de Dios al enviar a Cristo al mundo para que muriera en la cruz? Esa es la pregunta a la cual tenemos que lidiar. ¿Fue la intención del Padre enviar a su Hijo a morir en la cruz para ser
posible la salvación para todos, pero también con la posibilidad de que no fuera efectiva para nadie. Escucha bien lo que estoy posicionando. ¿Será de que solamente el Padre quería que hubiera la posibilidad de la salvación, pero en realidad no iba a tener ninguna eficacia? Ese es el problema. Es decir, ¿envió Dios simplemente a Cristo a la cruz para hacer posible la salvación? ¿O tenía Dios desde toda la eternidad un plan de salvación por el que, según la riqueza de su gracia y su elección eterna, diseñó la expiación para asegurar la salvación de su pueblo? Aquí hay que poner mucha atención porque hay muchos particulares que hay que entender en por qué es que la redención definida es una doctrina cristológicamente importante para la vida de un cristiano. Eso es lo que tiene que ver con esta doctrina. Fue la expiación limitada en su diseño original. Preferimos no usar el término expiación limitada porque es un poco engañoso cuando usted lo escucha una persona que lo dice. Preferimos hablar de una redención definida en un sentido especial y único en el que murió por sus ovejas, si estamos hablando de Cristo Jesús. Él entregó su vida por aquellos que el Padre le había dado. Escuche bien, Cristo fue a la cruz y entregó su vida por aquellos que el Padre le había dado a él. El problema que surge de este punto técnico de la teología en cuanto a los decretos eternos de Dios y su diseño final para la expiación se discute a menudo a la luz de varios pasajes del Nuevo Testamento, como cuando dice que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. ¿Habla de esos versos? Donde parece mostrar de que la muerte de Cristo, la expiación de Cristo es una que aparece ser universal. Pero continuamos entonces viendo esta idea de la redención definida y vamos a ver entonces, si abre su Biblia conmigo, le invito a que me acompañe a un verso que quisiera ver un poquito más de cerca, que es Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 8 al 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9, uno de estos textos que a menudo se plantea como una objeción a la idea de la expiación definida se encuentra en este lugar. Voy a leer la palabra del Señor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Siente usted el peso de este texto con respecto a la idea de que en cierto sentido Dios quiere desde toda la eternidad que solo los elegidos reciban los beneficios de la expiación como enseñanza de la expiación definida? El texto parece sugerir que Dios no quiere que ninguno perezca, sino desea que la salvación de todos. Y si usted lo lee a primer plano, eso es lo que parece que está diciendo el texto. Pero este texto es tratado de diferentes maneras por distintos teólogos. Conozco teólogos de otro campo que han popularizado la idea de que Dios salva a tanta gente como puede. Interesante, ¿verdad? De que Dios salva a tanta gente como puede. Obviamente no entienden de que Dios es todopoderoso y si es todopoderoso, Él salva a todos. Pero hay personas que creen eso. Él ha hecho todo lo que puede hacer para efectuar la salvación de toda la raza humana. Ha proporcionado una expiación en Cristo y una oferta de los beneficios de esa expiación a todos los que creen. Pero en el análisis final, el hecho de que la expiación de Cristo efectúe la salvación depende de algún tipo de respuesta humana. Y Dios no intervendrá de ninguna manera para llevar soberanamente una persona a la fe en Jesucristo. Entonces hago mi argumento, este texto que Dios no quiere que nadie perezca. Eso es lo que parece decir, ¿verdad? Entonces hay algunas ambigüedades en este difícil texto que han hecho que muchos eruditos, personas obviamente inteligentes e intérpretes bíblicos que se rasquen la cabeza.
De hecho, si usted consigue 10 comentarios sobre este pasaje de Segunda de Pedro, yo le puedo garantizar que va a tener 10 diferentes opiniones, lo más probable. Lo más probable es que tenga diferentes puntos de vista y no todos van a encajar, no van a estar de acuerdo. Los problemas tienen que ver con la comprensión de precisamente dos palabras en este texto que lo estamos viendo. La primera palabra es esta idea de dispuestos. Mira, el texto dice que el Señor no retarda, versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viendo que estas palabras tienen mucho que ver. La idea de que hay una idea que el Espíritu Santo a través de Pedro está comunicando de que Dios desea que estas personas, que ninguno, esa palabra la vamos a ver en breve. ¿Quiénes son ninguno? Lo vamos a ver en breve. Y eso nos va a dar claridad a lo que este texto nos está diciendo. Continuamos entonces, pero mientras tanto consideramos este texto, quiero que también veamos tres formas de hablar de la voluntad de Dios. Porque si estamos hablando de que el decreto de Dios es la voluntad de Dios, entonces tenemos que ver lo que la palabra nos está diciendo. Cuando decimos de que Dios no quiere que ninguno perezca, esta referencia específica a la voluntad de Dios. Entienda bien, si Dios no quiere algo, entendemos que entonces estamos hablando de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que pueden traducirse al español por la palabra voluntad. Desgraciadamente, cada una de estas palabras puede tener varios matices diferentes. Así que cuando se pregunta específicamente de qué tipo de voluntad se trata, no se puede resolver la cuestión simplemente buscando el texto griego y consultando un léxico griego para encontrar su significado. Hay 6 o 7 formas diferentes en la Biblia que habla de la voluntad de Dios o de su disposición. Y por razones de tiempo, permítame dedicar unos minutos a examinar por lo menos las tres formas más frecuentes en las que la Biblia habla de la voluntad de Dios. Primero que todo, quisiera hablar de la voluntad decreciente de Dios. La primera forma en que la Biblia habla de la voluntad de Dios es en términos de la voluntad decreciente de Dios. Algunos la llaman la voluntad soberana eficaz de Dios. Otros la llaman la voluntad última de Dios. Este significado para voluntad tiene que ver con esa voluntad de Dios por la que Dios lleva a cabo sobrenaturalmente lo que decide hacer. Y cuando Dios quiere que el mundo llegue a existir, su voluntad hace que así sea. Eso lo vemos en Génesis. En el principio dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz, la voluntad decreciente de Dios. En un decreto soberano que debe de llegar a suceder, no puede no llegar a suceder y no puede ser frustrado por ninguna fuerza externa. A eso nos referimos cuando hablamos de la voluntad decretora soberana de Dios. Ahora, supongamos que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el texto que usted tiene delante de usted, que estamos enfocándonos, utiliza este significado matiz para la voluntad de Dios. ¿Qué significaría que Dios no quiere que ninguno perezca? Que ninguno perezca. Entonces, cuando estamos hablando de ninguno, ¿se refiere a quién? ¿A cualquier persona? Y si traducimos como que Dios decreta que ningún ser humano perezca, ¿cuál sería la conclusión obvia? Si Dios no quiere que nadie perezca, entendemos entonces que nadie perece. Si nadie perece, ¿por qué hay un infierno? Entendemos entonces de que esa no es la interpretación correcta cuando estamos hablando de la voluntad de Dios. Pero hay que continuar estudiando para entonces lidiar con estas presiones que hay cuando vemos este texto. Si Dios decreta soberanamente que ninguna persona humana perecerá jamás, entonces manifiestamente ninguna persona humana perecerá jamás. Y este texto se convertiría en el texto de prueba clásico para el universalismo. Pero este texto no es lo que está diciendo. Entonces continuamos, pero de nuevo el debate sobre el texto de este verso en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9
no es entre particularistas y universalistas, es entre partes que afirman ambas el particularismo, que no todo el mundo se salva. Así que entonces buscamos otros posibles matices para esta palabra voluntad, lo que Dios quiere. La segunda voluntad que quisiera presentar es la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva. La segunda forma más frecuente que en la Biblia habla de la voluntad de Dios es lo que llamamos la voluntad preceptiva de Dios. Es un precepto, es una ley o un mandato. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a los mandatos que Dios da a las personas. Por ejemplo, los 10 mandamientos sería una expresión de la voluntad preceptiva de Dios. Cuando Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, etcétera, etcétera, está exponiendo su ley. No podemos desobedecer impunemente la voluntad preceptiva de Dios, pero sí tenemos el poder y la capacidad de quebrantar esta ley. Así que cuando un sentido en el que la voluntad preceptiva no siempre se cumple porque la gente no siempre la obedece. Ahora, apliquemos este posible significado a este texto, que Dios no está dispuesto en el sentido preceptivo a que ninguno perezca. Lo que significa que no permite o da su sanción o su permiso moral a las personas cuando perecen. Hay un sentido en el que esto es cierto, tenemos que ser honestos. Ya que Él, Dios, ordena a todas las personas que vengan a Cristo, el no obedecer ese mandato sería violar su voluntad preceptiva. Eso lo entendemos. Ahora, yo diría que esa es una posible interpretación para ese texto, y hay reputados teólogos que asumen este significado de voluntad para este versículo en particular. Personalmente, creo que es algo incómodo y no tiene mucho sentido decir no se puede perecer. Eso yo creo que usted puede perecer, por eso está el llamado del Evangelio. Y no creo que eso esté en el contexto de lo que Pedro está escribiendo. Con el contexto parece aún más incómodo cuando usted lee ese verso. Entonces continuamos y vamos entonces en tercero a ver y a considerar lo que es la voluntad de disposición. La voluntad de disposición. La tercera forma en que el término voluntad se utiliza bíblicamente con respecto a Dios es lo que llamamos su voluntad de disposición. Esto se trata de una de esas expresiones antropomórficas. Créame, eso es una palabrota grande, la tuve que decir varias veces para decírselo a usted hoy. Es una expresión antropomórficas que hablan de las emociones de Dios, lo que le agrada a Dios, de lo que hace que Dios se alegre, de lo que hace que Dios se entristezca. En otras partes de la Escritura se nos dice, por ejemplo, que Dios no se deleita con la muerte de los malvados. Estamos hablando, ¿verdad?, de eso. Él obtiene una gran emoción personal a enviar a la gente al infierno. Eso es no lo que él obtiene. Él no tiene un gozo tan grande de que la gente va al infierno y él se ríe como si fuera un hombre macabro, malo. Eso no es el caso. Al igual que un juez en la corte puede ser requerido para enviar a su propio hijo a una pena de prisión de por vida en aras de mantener la justicia. Lo haría porque es lo correcto, pero no lo haría, o mejor dicho, pero sí lo haría con lágrimas. No obtendría ningún placer personal de ello, aparte del placer de que se mantenga la justicia. Y como entendemos de que Dios es justo, de que Dios es santo, Dios todo lo que hace en la forma que Él ha diseñado es, Él va a sostener su justicia, Él va a sostener su santidad. Y hay una forma en particular que Dios alcanza eso también. En el caso de segunda de Pedro, en el verso que tiene abierto al frente en su regazo, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el querer sería un reflejo de la disposición de Dios. Como dice la Biblia en otra parte, Él no se deleita en la muerte de los malvados, de los injustos. Esto significaría de que Dios no está dispuesto en un sentido disposicional a que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así pues, esas son las tres formas básicas en las que se puede utilizar la palabra querer. Es esa expresión de voluntad en las Escrituras. Y para mí encontrar cuál de esas es la más apropiada en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 vendrá determinado por la referencia a la segunda palabra dudosa, la palabra ninguno. Ninguno.
Si Pedro está hablando de ninguno, como refiriéndose a todos los seres humanos de este mundo, entonces llegaría a la conclusión de que solo podría significar la voluntad disposicional de Dios. Pero no creo que esté hablando de cualquiera o de ninguno en este sentido absolutamente irrestricto. Pero la pregunta es, ¿ninguno de qué? ¿Para qué ninguno? ¿Pero ninguno de qué? Porque no nos está dando una claridad. Y cada vez que usamos la palabra ninguno, estamos asumiendo alguna referencia. ¿Ninguno qué? ¿Ninguno de qué grupo? Pedro no dice que Dios no quiere que ninguna persona perezca. Tendríamos que suministrar esa persona como se entendiera tácitamente. Pero ¿hay alguna otra referencia posible al ninguno, además de una persona humana? Hay otras posibilidades entre las que destaca una clase particular. Por ejemplo, si yo dibujare un círculo en la pizarra, si tuviera una pizarra aquí, yo pongo un círculo en la pizarra, yo tengo un círculo y en ese círculo escribo la palabra personas, en un círculo. Y si las palabras personas constituyen una clase en particular, por ejemplo, yo digo ninguno de esa clase, ninguno de la otra clase, o podría tener otra clase, por ejemplo, digamos que ponga dentro de esas personas, ponga judíos. Pues entonces entendemos que estoy limitando ese grupo de personas a judíos, o puertorriqueños, o dominicanos. Entonces estamos definiendo ese grupo de personas. Entonces podría hacer lo mismo con los estadounidenses, con diferentes grupos del mundo entero, pero creo que Pedro está hablando de un grupo que se menciona con frecuencia en la epístola con la denominación de esta palabra, elegidos. Elegidos. Esa palabra es una palabra que Pedro usa para definir un grupo en particular. Ciertamente la Biblia habla con frecuencia de los elegidos y los elegidos constituyen un grupo distintivo. La pregunta entonces es la siguiente: ¿está Pedro hablando de personas? ¿Está hablando del cuerpo de discípulos del que Pedro es miembro? ¿O está hablando de un conjunto de los elegidos? Recordamos el Evangelio de Juan, cuando Jesús menciona que ninguno de los que el Padre le ha dado perecerá. Juan capítulo 10 del versículo 27 al 29. Y que todos vendrán a la fe, de acuerdo a Juan capítulo 6 versículo 37. De modo que todo ese grupo de elegidos van a ser ciertamente redimidos. Pero Pedro no es específico sobre el grupo al que se refiere con la palabra ninguno, para que ninguno, no estamos todavía, hay una definición, pero no guarda absoluto silencio tampoco Pedro. Si volvemos a mirar el texto con atención, leemos en el versículo 9 del capítulo 3. Míralo conmigo, mire lo que dice ahí, versículo 9, capítulo 3, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pero cuando usted dice, nota que dice ahí, mira lo que dice el versículo 9, sino que es paciente. La pregunta es: ¿para con quién? ¿Para con quién es el Señor paciente? ¿Qué dice ahí? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ahora está entendiendo. Este texto no dice que el Señor quiere un aspecto de que todo el mundo, bueno, porque si entendemos que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el decreto de Dios se manifiesta su voluntad, por lo tanto nadie estaría perdido. Así que entendemos que esta idea de que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue gramaticalmente, para la gente que le gusta, ¿verdad?, escribir y leer, todas esas cosas. El antecedente inmediato a la palabra ninguno es la palabra nosotros. Creo que está perfectamente claro que Pedro está diciendo: Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a la salvación. Yo creo que la lectura es sencilla, pero como pudo ver, hay que hacer un poco de ejercicio para poder ser buenos bereanos de la palabra de Dios
y llegar a entender lo que las Escrituras nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo ha plasmado en estas páginas. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a la salvación. Así que todavía no hemos terminado con el problema, porque ahora tenemos que preguntarnos, ¿pero quién es el nosotros? En el contexto más amplio de su epístola, no creo que esté hablando de toda la humanidad indistintamente. Más bien el nosotros o el nosotros, el nos, es una referencia a los creyentes a los que Pedro se dirige, los creyentes de Jesucristo. Y eso nos ayuda a entender de que la palabra de Dios no está siendo una doctrina de universalismo. No, la palabra nos muestra que el plan de Dios es un plan de redención definida. Eso es muy importante. Así que quiero tomar el restante de tiempo que nos está quedando. Quiero llevarlo a unos minutos. Volvamos a Juan capítulo 17, que fue donde comenzamos. Así que con su Biblia abierta, vuelva conmigo. Juan capítulo 17. Vamos a considerar entonces los versículos 9 al 10. Y vamos a ver de nuevo esta idea de la redención definida en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo de nuevo para refrescar nuestra memoria. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, lo que nos resta del tiempo, quiero hacer unos puntos, unos encabezados pequeños. Número uno, este texto yo creo que nos muestra que la redención definida no es para el mundo. Versículo 9, porción A. La redención definida no es para el mundo. El segundo punto que vemos entonces, la redención definida es solo para los elegidos. Versículo 9, parte B. Y en tercero vamos a ver, la redención definida glorifica a Cristo, versículo 10. Mire conmigo entonces de nuevo al texto. Note de que primero que todo Juan 17 es una oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Se dirige al Padre por medio de una oración muy específica. Entendamos que dentro de lo que es, si fuera un infográfico cronológico, vemos de que el Señor Jesucristo se está acercando más y más a su momento de traición. Se está acercando más al momento donde lo van a entregar. El momento donde Judas lo va a besar y lo va a vender por 30 piezas de plata. Y el Señor Jesucristo entonces va y comienza a orar, interceder en comunión con su Padre, la cual era algo que él le fascinaba. Habían varias cosas que vemos en la palabra de Dios. Compartí esta mañana en la clase dominical de los esenciales, aquellos que están buscando membresía en la iglesia. Y decía que el Señor Jesucristo vemos unos patrones particulares. Número uno, el Señor Jesucristo le gustaba orar, separarse para tener comunión con el Padre. Número dos, un dato muy curioso. Usted va a notar que el Señor Jesucristo siempre buscaba su momento para descansar. Estaba en un barco durmiendo. Jesús, ¿dónde está? Descansando. ¿Será porque era un dormilón? No era un dormilón. Lo que pasa es de que Jesucristo entendía como un buen administrador, ¿verdad? De aquellas cosas que Dios nos da, que si usted va a estar administrando 10, 14, 15, usted tiene que descansar. Eso es muy importante. Entonces vemos aquí que dentro de esta idea cronológica, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan ahora va a comenzar a orar. ¿Por quién? Buena pregunta, se la contesto. El bosquejo del capítulo 17 va de la siguiente forma. Del versículo 1 al 5, Jesús está orando por sí mismo. Jesús comienza orando por sí mismo. Del versículo 6 al 19, Jesús está orando por sus discípulos. Ahí es donde entra nuestro texto. Y de los versículos 20 al versículo 26, Jesús ora por todos los creyentes. Y eso incluye a aquellos que no habían nacido todavía. Nos incluye a usted y a mí. Así que vemos que esta oración es una importante porque toma lugar antes de que Jesús sea arrestado para ser juzgado y ser crucificado. Y el lenguaje que él está usando cuando tome tiempo es un lenguaje muy definido, muy de ruego, muy de hacer una plegaria delante de su Padre.
Entonces tenemos que ver que el verso 9 del capítulo 17 comienza: yo ruego por ellos. Usted sabe que si yo fuera a ir a pedir a favor de nuestra iglesia que nos dieran la oportunidad de construir en esta propiedad, que ya, ¿verdad? Las personas en las autoridades de este condado nos han dicho no 10,000 veces y no creo que van a cambiar su mente, pero si yo fuera a ir, puede ser que me digan 10,000 y una vez no. Pero puede ser que si fuera a ir, ¿verdad?, el gobernador DeSantis a favor de nosotros, puede ser, no le prometo, puede ser que cambien la opinión un poquito. Pero también sería tal vez de una forma mayor que alguien de más alto rango haga una petición a favor nuestra. Mientras más alta la autoridad, usualmente tiene más peso. Entonces ahora mire este verso y mire lo que dice: yo ruego por ellos. La persona que está rogando es la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo, el Cordero que iba a ser inmolado, el Alfa, el Omega, el principio, el final, la rosa de Sarón, el que vino, el que regresará, el que ha de venir, el conquistador, el que es justo y verdadero, de acuerdo a Apocalipsis 19:11, que vendrá un caballo blanco para hacer juicio a todas las naciones, de aquellos que no doblaron sus rodillas con tiempo y por voluntad al llamado abierto del Evangelio. Este es el Cristo que ahora, humillado delante del Padre en comunión, está intercediendo por un grupo en particular. Cuando dice yo ruego por ellos, no es cualquier yo. No es el yo del orgullo suyo. Es el yo del yo soy del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando Moisés le dice: Señor, cuando vaya al frente del faraón, porque no sabe hablar, ¿se acuerda? Era tartamudo. ¿Qué le voy a decir? Dile que el yo soy te envió. El yo soy está hablando aquí. El Dios hombre, el que vertiría su sangre por aquellos que el Padre le había entregado. Él había definido que por la muerte de Cristo serían elegidos, santificados, perfeccionados en tiempo y glorificados al final por su obra. Este yo dice: yo ruego por ellos. Entendamos que el peso del ruego y el valor del ruego está basado en la persona que está rogando. El peso del ruego está basado en base de quién está rogando también. Y cuando hacemos esa conexión, no solamente es Cristo que está rogando, sino porque Cristo está rogando a favor de. Por eso dice aquí: yo ruego por ellos. Y después dice: no ruego por el mundo. Automáticamente tenemos dos grupos, dos círculos, con dos definiciones de personas de los círculos. Entienda que esta palabra ruego, dicho sea de paso, déjame darle una definición, ¿verdad? Porque la Biblia no se escribió en español ni en inglés, sino se escribió en otros lenguajes. La palabra ruego en su lenguaje original normalmente es una palabra de pedir, pero mire, no es solamente pedir, normalmente es la palabra pedir, pero con la implicación de una pregunta subyacente, de solicitar con agresión. El Señor Jesucristo está solicitando al Padre con agresión, con gemir. No es lo mismo decirle: Sergio, hazme un favor, búscame un refresco en la nevera. Y Sergio, pues con mucho amor me busco un refresco en la nevera. Pero si digo: Sergio, necesito, Sergio, que vayas a buscar a mi hija en el hospital porque tuvo un accidente y puede ser que pierda la vida, necesito verla. Eso es otro tipo de pedir. Hay una urgencia, hay un peso. Hay particulares en el tiempo que tienen que ser medidos. Hay urgencias.
Y en este caso vemos de que el yo soy, el Señor, el Dios por excelencia, está diciendo: yo ruego por ellos. Como Cristo, como sumo sacerdote, está presentando un ruego por los que la Biblia llama en ese momento por ellos, que son los elegidos. Él está orando por ellos y es que está claro. Mire lo que dice: no ruego por el mundo. ¿Se acuerda el famoso texto que todo el mundo se sabe de memoria pero nadie lo entiende? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo lee bien, va a notar que hay dos grupos. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, pero el que no cree, si continúa diciendo, dice: ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. Entonces el yo, este yo que dice yo ruego por ellos, el que clama por ellos, es el mismo que está a punto de vertir su sangre por ellos. Él no está diciendo un ruego que no, esto no es un ruego por hablar, esto es un ruego que va a empatar con su carne en una cruz. Y antes de que llegue ese momento, Él está rogando al Padre: yo ruego por ellos, no por el mundo, Padre, no por el mundo. Hay una diferencia y vamos a ver la diferencia. Juan 17, versículos 7 al 8, mira lo que dice, que son los versos antes del que estamos leyendo hoy. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ese no es el mundo. Ese no es el mundo. El mundo no recibe las palabras de Cristo. El mundo no conoce la verdad. El mundo no cree de que Jesús viene del Padre. El mundo no ha creído que Cristo vino como el Salvador, Redentor, Rey soberano del universo. Ellos no creen eso. Estamos hablando de dos grupos. Estamos hablando de una redención definida. Jesús no murió por todo el mundo. Yo sé que en los funerales, tal vez no sé si solamente los latinos, pero yo voy mucho en las funerales de personas que hablan español, pero todo el mundo lo quiere meter al cielo. No, qué muchacho. Vamos a ver si saco un nombre que nadie tenga aquí. Vamos a ver Alfonso, hay un Alfonso aquí. Qué bueno. Es que Alfonso, qué tremendo hombre. Uy, ¿cómo era tan amable? Mentira, no era amable. Era un alcohólico que bebía y peleaba con todo el mundo y con su mujer le pegaba. Es que ese Alfonso tenía sus días malos, pero es que era un hombre tan bueno, tan ejemplar. Un hombre que es que tenía una fe profunda. Era santero, no tenía fe. Pero así la gente habla, ¿verdad? Usted sabe que es cierto. Es cierto, todo el mundo quiere meterlo, dice el puertorriqueño, a la cañona al cielo. No. Entendemos que cuando se habla de la salvación es algo serio, es algo divino, porque tuvo que ver con la persona, la muerte, la sangre, la carne del Señor Jesucristo, que es el que está diciendo yo ruego por ellos. Y vemos de que aún la oración de Cristo define quiénes son ellos. Pasa que la gente no lee con cuidado. Número dos, mira el contraste de los que son ellos y no son el mundo. Hay un contraste aquí. Jesús no ruega por el mundo porque el mundo no fue dado por el Padre al Hijo. Dios no le dio el mundo al Hijo para redimirlo. El ruego para que sean separados y santificados para la obra del ministerio no fue para el mundo. Jesús está orando para que ellos sean separados, para que ellos sean santificados para la obra del ministerio del Evangelio. Por eso es que no está orando por el mundo. Juan 17, versículo 6. Ya lo leí, lo leo de nuevo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escuche bien. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez para el que no entiende. Aquí está el mundo. Aquí están por ellos. Él está diciendo a los que estaban en el mundo, le manifesté tu nombre y de aquí los metimos acá.
porque tú me los diste acá. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús le interesa el mundo. Aquí lo que Jesús no está diciendo, a mí no me importa el mundo, que el mundo vaya y se queme. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que está diciendo es que aunque el mundo no son los que el Padre había escogido para salvar por la obra de Cristo, pero hay un aspecto donde el Dios, Cristo, ¿se acuerda Juan 1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo de la creación le importa su creación, pero cuando estamos hablando del aspecto específico de la redención de almas que el Padre le ha dado al Hijo, eso es otra cosa aparte. Por eso nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo sabes si eres del grupo del mundo o de los que el Padre le dio a Cristo? ¿Cómo sabes tú, amigo, si tú eres del mundo o si eres de ellos, de los elegidos? Te estoy leyendo varios versos, espero que estés poniendo atención, porque una de las cosas que resaltan estos versos es que si tú eres del grupo de los elegidos, tú escuchas las palabras de Cristo, guardas las palabras de Cristo. La palabra guardar es otra palabra para obedecer. Tú amas a Cristo, regocijas en Cristo, apasionadamente deseas a Cristo. No encuentras mayor regocijo que estar en Cristo y su presencia y su palabra. Estar en medio del cuerpo de Cristo. Esa persona está en el grupo cuando Jesús dice, yo ruego por ellos. ¿Cuáles son las consecuencias si no eres del grupo de ellos, de los elegidos? Bueno, amigo, amiga, te tengo que dar malas noticias. Por más saludable que sea, por más veganos que sea, por menos carne roja que comas, que menos frituras, vas al mismo lugar con el diablo. Suena fuerte, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque dijimos en breve, porque de tal manera amó Dios a su creación, a todo tipo de hombre, que Él mandó a su Hijo. Y cuando tú niegas a aquel que el Padre envió, lo que te mereces es la ira indiluida de Dios. Continuamos el segundo encabezado. La redención definida es solo para los elegidos. Mira lo que dice ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mira la parte B de versículo 9, si no... Aquí hay un contraste, sino por los que me distes porque tuyos son. Es como si estuviera reiterando un concepto. Escuche bien, si tú me los distes, es lógico que eran tuyos. Pero Jesús está enfatizando para aquellas personas que no entienden. Sino por los que me diste, no el mundo. Note que hay un contraste. No por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Lo que Dios el Padre dio a Cristo, el Hijo, son los únicos que son de Dios. Entendemos que el Padre predestina, elige a aquellos que van a ser salvos. El Hijo redime, el Espíritu Santo preserva hasta el final. Los elegidos son los únicos por los cuales Cristo intercede al Padre continuamente. Hebreos capítulo 7, versículo 25, escuche conmigo, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Intercediendo por quién? Por ellos, por los elegidos, por los que están en Cristo. Los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Él. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. ¿Quién es el que trae? El Padre. Eso es lo que dice el texto. Y yo le resucitaré en el día postrero. Los que Jesús salva son los que el Padre le pertenecen.
Eso es lo que estamos viendo aquí. Nota el contraste que hace Jesús cuando hace la diferencia entre ellos y el mundo. Nosotros oramos por todos, aunque no sabemos si estas personas serán parte de los elegidos por los cuales Jesús te estaba orando. Usted debe de orar universalmente y pedirle al Señor universalmente: Señor, salva las almas, salva al blanquito, al bonito, al feíto, al gordito, sálvalos a todos, Señor. Es tu deseo de que haya un grupo grande, como vemos en el libro de Apocalipsis, donde va a haber un mar de personas de toda tribu, lengua y nación. Y la Biblia dice que estarán adorando al Cordero. Por eso es que nosotros debemos predicarle al mundo a todas las personas. Porque usted no sabe quién es el elegido. Usted no sabe quién va a ser salvo. El Señor nos llama a obediencia al llamado de compartir el evangelio, porque mire lo que Él le dijo ahí, versículo 9: yo ruego por ellos. ¿Sabía usted de que ese día Jesús también rogaba por usted y usted no había nacido? Él rogó. Él pidió a favor de aquellos por los cuales Él iba a vertir su sangre. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mira lo que dice: mis ovejas oyen mi voz. Jesucristo está hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Escuche bien aquí el patrón. Aquí el Padre le da al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estás en la mano de Cristo, amigo? Amigo, ¿estás en la mano de Cristo? Amiga, ¿estás en la mano de Cristo o estás en las manos tuyas? ¿Eres salvo por gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor? ¿O todavía estás esperando? Ay, muchacho, tú eres tan joven, hay tanto por vivir. Oh, de verdad. Que no te pase como el hombre que quería hacer, ¿verdad? Quería hacer una propiedad más grande para acumular más ganancias. Y el Señor viene y dice: hombre insensato. En otras palabras, hombre bruto, tú pensaste que ibas a acumular más, pero hoy te vengo a buscar. Amigo, amiga, tú no sabes cuándo te llega el momento. Si tú no estás en Cristo, corre hoy a Cristo. Tírate a la merced de la cruz, clama a Cristo, dile: Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí, un vil pecador. Ese es el llamado de la cruz. Ese es el llamado y el mensaje, la cual es lo que define esta redención definida. Pero continuamos entonces y vemos finalmente: la redención definida glorifica a Cristo. La redención definida glorifica a Cristo. Versículo 10 con tu Biblia abierta, y dice, leo del versículo 9 al 10. Mire su Biblia: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo está de cierta forma diciendo, escuche bien: no os pido a nadie más que a los que reconocéis como vuestros, porque no poseo nada separado de vosotros y por eso no se me negará. Es lo que Cristo está diciendo. En otras palabras, yo lo que estoy pidiendo al Padre no es algo que el Padre no me ha dado. Y como es algo que el Padre me ha dado, yo sé que lo que yo le pido Él me lo va a dar. Eso es una buena definición de orar conforme a la voluntad de Dios. No como nosotros, que a veces nosotros oramos y lo que tenemos es una lista larga de Navidad. Eso no es orar. Y no hay problema en pedirle al Señor tampoco. Pero el orar es orar de acuerdo, informado nuestra conciencia a la palabra de Dios. Y Jesucristo está orando de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que Cristo tiene es porque el Padre se lo ha dado. En otras palabras, Cristo, la razón por la cual Él ama lo que el Padre ama, es porque todo lo que es de Él le pertenece al Padre. ¿Usted no se acuerda que Jesús decía: yo solamente digo lo que el Padre me dice que diga? Yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga. Yo solamente amo a los que el Padre me da para amar. Eso está implicado ahí también. ¿Ok?
Cristo ama a los elegidos y por eso Él se daría como propiciación por aquellos elegidos por el Padre. Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, terminando aquí, una pregunta que podemos hacer es: ¿cómo es Cristo glorificado en su pueblo? Porque al final del versículo 10, mire lo que dice: y he sido glorificado en ellos. Pero Pedro no nos da mucho detalle ahí, pero es una verdad porque Cristo le está diciendo y Cristo no miente. Entonces consideremos por encimita 4 formas en las cuales podemos ver de que Cristo es glorificado en su pueblo. Número 1, Jesucristo es glorificado en su obra de gracia para nuestra salvación. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una persona que habla así está enamorada de Cristo, ama a los hermanos. Es una persona que encuentra esa gloria, ese gozo en la obra de gracia, nuestra salvación. Hermano, ¿estás tú glorificando a Cristo de esa forma? Donde encuentras gozo continuo de que el Señor te ha librado de su ira y de la penalidad del pecado. Porque yo no sé de usted, voy a hablar de mí. Hay momentos donde no es el caso. Hay momentos donde no tengo ese gozo, no porque no se me otorgó, sino porque me empapo de tantas cosas de la vida diaria secular que como que disminuye la luz de aquello que no debería nadie disminuir, que es la gloria y la luz del Evangelio. Número 2, la forma que Cristo es glorificado en su pueblo. Jesús es glorificado en su pueblo en la medida en que lleva una vida santa y realiza buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién alcanzó eso? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? En una redención definida. Nosotros glorificamos a Cristo cuando nosotros vivimos vidas santas. Cuando nosotros realizamos, ¿se acuerdan Efesios que Él nos salvó para poder llevar a cabo unas obras que habían sido predefinidas, preelegidas para nosotros caminar en esas obras? Ese lenguaje que usa, ¿verdad? Pablo en la carta de los Efesios. Eso es lo que está diciendo. Número 3, la forma que nosotros glorificamos a Cristo es: Jesús es glorificado por nuestra audaz confesión de fe. Nuestra audaz confesión de fe. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, hay varias formas de explicarlo. Una de las mejores formas que yo puedo compartirle es nosotros ver, ¿se acuerda la imagen de la mujer en el pozo cuando Jesús fue a hablar con ella? ¿Se acuerda de que era una mujer que no era muy teológica, pero sabía unas cositas? Pero cuando entonces ella se le quita, como quien dice, el paño espiritual de los ojos y entiende quién es Cristo, ¿qué hace ella? Ella va por la ciudad, comienza a tocar puertas. Mira, Jimena. Mira, Carmen. Yo no sé cómo se llama esa gente. Yo no conozco nombres de árabe ni judío. El punto mío es este: ella se ocupó de ir por toda la aldea y decirle: vengan, conozco a un hombre que me ha dicho todo lo de mi vida. Será el Mesías, será el profeta. Una forma que nosotros glorificamos al Señor es en nuestra audaz confesión de fe. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 una lista larga de pecados y dice: y los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Cuando nosotros podemos con audacidad hablarle a otros de Jesucristo, miren, no se rompa la cabeza, no tiene que ser muy profundo, dígale el Evangelio. Dios es justo, Dios es santo, yo soy malo, tú has pecado. Jesucristo fue enviado para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra confianza en Él. De tal forma que nosotros, la culpa nuestra fue puesta sobre Él. Y su obediencia perfecta y justicia fue imputada hacia mí si yo respondo en arrepentimiento y fe. Hermano, esto no es complicado. Esto es complicado porque usted y yo lo complicamos.
Pero el evangelio es aún para los niños. Número 4. Jesús es glorificado por nuestro trabajo para extender su reino. Sí podemos hablar del evangelismo, obviamente, pero hay otros trabajos que podemos hacer. Nosotros podemos expandir el reino de Dios tomando nuestro tiempo, nosotros dando de nuestro dinero. A veces hay oportunidades, por ejemplo, para viajar a Guatemala, visitar a la iglesia Antorcha, o viajar a Nueva York, como lo hicieron unos hermanos recientemente, y ayudar a expandir el reino de Dios con tus talentos, con tus fuerzas, con tu mano, con tu pierna, cargando una caja, haciendo algo. Es una forma que nosotros contribuimos y Jesucristo es glorificado. Así que vemos los 3 encabezados de Juan capítulo 17, versículo 9 al 10. Número 1, la redención definida no es para el mundo. Número 2, la redención definida es solo para los elegidos. Número 3, la redención definida glorifica a Cristo. Y para concluir entonces hago esta pregunta: ¿estás, hermano, hermana, estás glorificando a Cristo como resultado de su redención definida en tu vida? ¿Estás glorificándolo a Él? ¿O estás como los niños de la escuela que están de vacaciones? No, en la vida cristiana no hay vacaciones. Hay momentos difíciles, créeme, yo los conozco, entiendo, y todo el mundo va a pasar por una serie, pero entienda algo: el Señor no lo libertó del mercado del pecado para que usted viva y haga lo que le dé la gana. El Señor lo salvó para que usted haga la gana de Él. Y si usted es uno de los suyos, pare de vivir como el mundo. Vivamos una vida santa. Estemos comprometidos a su palabra y a su iglesia y a su evangelio. Porque podemos hablar muchas veces de la teología, pero en la práctica como que nos quedamos un poquito atascados. Y en la práctica es de que si el Padre ha enviado al Hijo para hacer una obra tan hermosa, no es para que usted viva como que esa obra no pasó. Usted se pasa hablando y recomendando cosas que no tienen ningún peso eternal a nadie, pero le gusta recomendar muchas cosas. Y créeme, porque hemos hablado usted y yo. Restaurantes, comidas, perfume. Eso no es malo. Pero sobre todas esas cosas usted debería estar hablando de Cristo. De esa redención definida que alcanzó en la cruz. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guarde para poder hacer su voluntad, empoderados por su Espíritu para la gloria de su nombre, con la meta de que su reino siga siendo expandido en la faz de la tierra. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de convicción de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder responder siempre con humildad. Ayúdanos, Señor, a responder en arrepentimiento y fe. Ayuda a mi amigo y a mi amiga que está escuchando mi voz, que está presente en este momento, Señor. Esa persona que todavía no ha dado su rodilla a doblar, a declarar de que tú eres el Señor. Señor, manifiéstate en la vida de estas personas. Tráelos de este reino de oscuridad del mundo al reino de luz de tu Hijo amado. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.